En 2024, México fue clasificado como el 15º país más corrupto del mundo por Transparencia Internacional, con un índice de percepción de corrupción de 29 sobre 100. Ese número casi no ha cambiado en 20 años. 20 años. Han pasado 4 presidentes, 3 partidos políticos diferentes en el poder, una transición histórica del PRI al PAN a Morena, reformas constitucionales, leyes anticorrupción, fiscalías independientes, y el número permanece inmóvil. ¿Por qué? Aquí está la respuesta que los políticos nunca dan porque destruiría su base electoral. La corrupción en México no persiste a pesar de los esfuerzos por erradicarla. Persiste porque es el resultado óptimo dado el sistema de incentivos existente. En otras palabras, en México, para la mayoría de los actores, corruptos o no, participar en la corrupción es racional. Y ningún discurso de campaña, por hermoso que sea, puede cambiar lo que es racional sin cambiar primero los incentivos. Eso es psicología del comportamiento. Y es el único análisis que explica por qué México lleva décadas exactamente donde está. Para entender la corrupción mexicana hay que entender el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó México de manera ininterrumpida durante 71 años, de 1929 a 2000. El PRI no era simplemente un partido político. Era un sistema de distribución de beneficios. Funcionaba así. Cada actor social, sindicatos, empresarios, medios de comunicación, iglesia, fuerzas armadas, recibía un conjunto de beneficios del Estado siempre que se mantuviera leal al sistema. Y el sistema se mantenía por el intercambio de lealtades, no por la creencia ideológica. El PRI era ideológicamente flexible hasta el cinismo. Pudo ser revolucionario, nacionalista, neoliberal y populista según las circunstancias lo requirieran. Lo que nunca cambió fue la estructura de incentivos. Este sistema creó lo que los sociólogos llaman un equilibrio de Nash corrupto. Todos sabían que el sistema era corrupto, todos sabían que todos sabían, y aún así todos participaban porque salirse unilateralmente solo te dejaba en desventaja sin cambiar el sistema. El dilema del prisionero es uno de los conceptos más estudiados en teoría de juegos. Funciona así. 2 actores tienen la opción de cooperar o traicionar. Si ambos cooperan, ambos ganan moderadamente. Si uno traiciona y el otro coopera, el traidor gana mucho y el cooperador pierde todo. Si ambos traicionan, ambos pierden moderadamente. La conclusión matemática es devastadora. En ausencia de una autoridad externa que haga cumplir los acuerdos, la estrategia racional para ambos actores es traicionar, aunque cooperar habría sido mejor para los dos. Ahora imagina ese dilema escalado a un sistema de gobierno de 130 millones de personas, donde la autoridad externa, es decir, el Estado, no solo no hace cumplir los acuerdos, sino que es uno de los jugadores que traiciona. En ese contexto, pagar el soborno al policía de tránsito es racional. Es más barato que pagar la multa y el proceso burocrático. Pagar la mordida al inspector de sanidad es racional. Es más barato que cumplir con todos los requisitos. Contratar al político corrupto es racional. Es el único que puede navegar el sistema. El problema no son los individuos que hacen estas decisiones. El problema es el sistema de incentivos que hace que esas decisiones sean las más racionales disponibles. La cultura del no pasa nada es la manifestación psicológica más visible del sistema de impunidad mexicano. No pasa nada cuando ves un accidente de tráfico y no te detienes. No pasa nada cuando un político roba y nadie va a la cárcel. No pasa nada cuando denuncias un delito y la policía no investiga. No pasa nada cuando el alcalde construye una casa de 10 millones de dólares con un sueldo de 100,000 pesos anuales y nadie hace nada. Esta frase no es cinismo. Es una evaluación empírica correcta del sistema. En México, la tasa de impunidad para delitos del fuero común supera el 93%. Eso significa que de cada 100 delitos que se cometen, solo 7 terminan en condena. No en arresto. En condena, 7. La cultura del no pasa nada no es una causa de la corrupción. Es una consecuencia de la impunidad real
que después se convierte en predicción autoconfirmatoria y finalmente en norma social. Cuando la norma social es que no pasa nada, el costo reputacional de ser corrupto desaparece. Y sin costo reputacional, el único freno que queda es la conciencia individual. Y la conciencia individual, como cualquier psicólogo te dirá, es el mecanismo de control más débil que existe. El mapa de México en 2024 ya no es el mapa del Estado mexicano. Es el mapa de los cárteles. El cártel de Sinaloa controla el noroeste. El cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en 25 de los 32 estados. La familia michoacana domina partes del occidente. Los Zetas fracturados operan en el noreste. En total, los grupos criminales ejercen influencia territorial significativa en más del 40% del territorio mexicano. Esto no ocurrió de la noche a la mañana. Ocurrió gradualmente, mientras el Estado fallaba en proveer seguridad, empleo y justicia. El crimen organizado, desde una perspectiva psicológica, no es simplemente violencia. Es una oferta de servicios que el Estado dejó de proveer. En muchas comunidades rurales de México, el cártel construye escuelas, paga funerales, da empleo, resuelve conflictos y provee seguridad física contra otras amenazas. Hace exactamente lo que hace un Estado funcional, pero con una diferencia. Sus ciudadanos no pueden dejar de obedecer. La psicología del poder del crimen organizado es fascinante y aterradora a la vez. Los cárteles mexicanos han aprendido, con una sofisticación que rivaliza con la de cualquier corporación transnacional, a aplicar las mismas herramientas psicológicas que usan los regímenes autoritarios que analizamos anteriormente. Primero, el enemigo externo. El CNG dice ser protector de la comunidad contra el cártel rival. Segundo, el culto a la personalidad. El Chapo Guzmán era un mito. Tenía canciones, corridos, series de televisión. Millones de personas en las comunidades de origen lo veían como un héroe, no como un criminal. Tercero, la lealtad por supervivencia. Unirse al cártel en ciertas comunidades no es una elección. Es la única forma de acceder a ingresos, seguridad y estatus. Cuarto, el control de la información. Los periodistas que investigan a los cárteles son ejecutados con una tasa alarmante. México es el país más peligroso del mundo para el periodismo, con 12 periodistas asesinados solo en 2022, el manual del autoritarismo aplicado desde abajo hacia arriba. AMLO, Andrés Manuel López Obrador, llegó al poder en 2018 con la promesa más ambiciosa en la historia política mexicana: la Cuarta Transformación. Prometió acabar con la corrupción de raíz, perseguir a los grandes ladrones, abrazar a los pobres y construir un nuevo México. Tenía mayoría parlamentaria. Tenía un índice de aprobación del 68% en su primer año. Tenía el mandato político más claro que cualquier presidente mexicano había tenido en décadas. ¿Qué pasó? La corrupción no disminuyó significativamente. El índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional cayó durante su mandato. La violencia aumentó. Los años de su gobierno fueron los más violentos de la historia reciente de México, con más de 33.000 homicidios anuales. ¿Por qué fracasó? Porque AMLO diagnosticó el problema correctamente como un problema moral y sistémico, pero propuso una solución incorrecta: cambiar a las personas en el poder sin cambiar las reglas del juego. Siguió sin reformar la policía. Siguió sin fortalecer el sistema judicial. Siguió sin cambiar los incentivos. La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México en 2024, la primera mujer presidenta en la historia del país, generó expectativas renovadas. Sheinbaum es científica. Doctora en Energía Ambiental. Premio Nobel de la Paz, compartido como parte del IPCC. Tiene credenciales intelectuales que ningún presidente mexicano había tenido. Y sin embargo, heredó los mismos problemas estructurales que sus antecesores: el pacto tácito con sectores del crimen organizado, la impunidad sistémica, un sistema judicial que no funciona, y un partido que necesita las redes de clientelismo para mantenerse en el poder.
El reto de Sheinbaum es exactamente el mismo que el de todos sus predecesores, con un matiz importante. Tiene la legitimidad y las credenciales para intentar algo diferente. Pero intentar algo diferente significa enfrentarse a las mismas estructuras que llevaron a AMLO, a Fox, a Calderón, a Peña Nieto y a todos los demás al mismo punto de frustración. Las estructuras no cambian con buenas intenciones, cambian con diseño institucional. Comparemos a México con dos casos de transformación exitosa de países con corrupción sistémica, Georgia y Ruanda. Georgia, en 2003, tenía un nivel de corrupción comparable al de México actual. Sus policías pedían sobornos abiertamente, el sistema judicial era completamente capturado, y la impunidad era casi total. En 5 años, el presidente Saakashvili redujo la corrupción policial del 80% al 2%. ¿Cómo? Despidiendo a todo el cuerpo policial y reemplazándolo con personal nuevo, mejor pagado, con supervisión externa. Ruanda, tras el genocidio de 1994, construyó un sistema de gobierno prácticamente desde cero, con un nivel de corrupción que hoy rivaliza con el de muchos países europeos. No porque los ruandeses sean diferentes psicológicamente, sino porque sus líderes diseñaron un sistema de incentivos donde ser honesto era más conveniente que ser corrupto. Eso es diseño institucional. Y eso, combinado con consecuencias reales para quienes violan las reglas, es la única forma demostrada de cambiar un sistema corrupto. El nearshoring, el fenómeno por el que empresas norteamericanas están trasladando sus operaciones de manufactura a México para reducir su dependencia de China, representa la mayor oportunidad económica que México ha tenido en décadas. En 2023 y 2024, México recibió más inversión extranjera directa que nunca en su historia. La frontera norte, especialmente Monterrey, Juárez y Tijuana, está viviendo un boom industrial sin precedentes. Esto podría ser el detonador de un círculo virtuoso. Más inversión, más empleos formales, más clase media, más demanda de instituciones que funcionen. Pero hay un problema. El nearshoring está llegando a un país con el mismo sistema de corrupción de siempre. Las empresas extranjeras que invierten en México tienen que navegar un sistema donde los permisos se obtienen con agilizaciones, donde los contratos públicos se distribuyen entre empresas conectadas, donde los inspectores llegan con expectativas específicas. Si el boom del nearshoring no viene acompañado de reformas institucionales reales, el único resultado será más dinero lavado por el mismo sistema que siempre ha existido. Hay algo que los datos muestran que nadie en México quiere escuchar. La corrupción no está distribuida de manera uniforme. Hay regiones, sectores y niveles del gobierno mexicano que funcionan con una honestidad y eficiencia comparables a los de cualquier país desarrollado. El Banco de México, a pesar de todo, es respetado internacionalmente por su solidez técnica. La UNAM, a pesar de su politización, produce investigación científica de primer nivel. Monterrey tiene empresas privadas que compiten globalmente y que internamente operan con estándares de integridad europeos. Esto demuestra que el problema no es la gente mexicana. El problema es específico a los incentivos de ciertos sectores y niveles del gobierno. Y eso es, paradójicamente, una noticia buena. Si el problema estuviera en la cultura o en la psicología profunda del mexicano, sería irresoluble. Si el problema está en incentivos específicos y modificables, tiene solución. La solución es técnicamente conocida. Lo que falta es la voluntad política de implementarla. Y la voluntad política llegará cuando el costo de no hacerlo sea mayor que el costo de hacerlo. El costo real de la corrupción para el ciudadano promedio es de difícil medición pero fácil de ilustrar. El Banco Mundial estima que la corrupción en México le cuesta al país entre 9 y 12% de su PIB anual. Con un PIB de 1.300.000 millones de dólares, eso equivale a entre 117 y 156.000 millones de dólares al año perdidos en ineficiencia, sobornos, contratos inflados, obras que no se terminan, medicamentos que no llegan y servicios que no se prestan. Ese dinero, si estuviera en el sistema, podría pagar 4 veces el presupuesto actual de educación de México.
o construir el equivalente a 3 sistemas de metro completos al año, o eliminar la pobreza extrema de los 18 millones de mexicanos que la viven. El costo no es abstracto, es concreto. Es el maestro que no tiene suficiente material didáctico. Es el paciente que espera 6 meses para una cirugía. Es la carretera que se inunda porque fue mal construida. La corrupción no es un problema de políticos. Es un impuesto que pagan todos los mexicanos, especialmente los más pobres. Existe una correlación que los politólogos han documentado repetidamente. Los países que más rápidamente han reducido la corrupción son aquellos donde la sociedad civil, es decir, los ciudadanos organizados al margen del Estado, se volvió lo suficientemente fuerte como para imponer costos reputacionales y políticos reales a los corruptos. En México, la sociedad civil existe y es vibrante, pero está sistemáticamente debilitada por el miedo a las represalias del crimen organizado, por la cooptación de las organizaciones no gubernamentales por parte del gobierno y por la fragmentación política que hace que los movimientos sociales se disipen rápidamente. Cuando AMLO eliminó el financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil en 2019 y luego propuso reformas constitucionales que debilitaban la autonomía de los órganos electorales y judiciales independientes, estaba desmantelando exactamente los mecanismos que otros países han usado para reducir la corrupción. No por ignorancia, sino porque esos mecanismos también amenazaban la concentración del poder en su propio gobierno. Para un mexicano que denuncia a un funcionario corrupto, el proceso racional es claro y devastador. Primero, la probabilidad de que la denuncia produzca resultados es baja dado el sistema de impunidad del 93% que documentamos. Segundo, el tiempo y costo del proceso judicial es enorme. Tercero, en muchos casos, los riesgos personales incluyen represalias por parte tanto del corrupto denunciado como de las redes criminales conectadas a él. Cuarto, incluso si la denuncia prospera, el resultado más probable es que el funcionario sea reemplazado por otro que opere de la misma manera. Dado ese análisis racional, la decisión de no denunciar no es cobardía. Es economía del comportamiento. Cambiar ese cálculo requiere 3 cosas que México todavía no tiene en suficiente medida: alta probabilidad real de condena, protección efectiva para denunciantes y suficientes ejemplos visibles de que denunciar sí produce cambios reales. Esas 3 cosas no llegan solas. Las construye el Estado o las exige la ciudadanía con suficiente presión sostenida. México tiene todo lo que necesita para ser un país próspero, justo y seguro. Tiene recursos naturales, posición geográfica privilegiada, capital humano de clase mundial, una cultura rica y una historia de resiliencia extraordinaria. El problema no es la gente. El problema es el sistema de incentivos que hace que la corrupción sea más racional que la honestidad. Y cambiar ese sistema de incentivos es una tarea técnica, no moral. No requiere que los mexicanos sean mejores personas. Requiere que el diseño institucional haga que ser honesto sea más beneficioso que ser corrupto. Eso no es utopía. Es ingeniería social basada en décadas de investigación. Los países que lo han logrado no lo lograron con presidentes perfectos. Lo lograron con instituciones que funcionaban independientemente de quién era el presidente. México tiene ese potencial. La pregunta es si la clase política, bajo presión suficiente de una ciudadanía cada vez más informada, estará dispuesta a construir las instituciones que inevitablemente limitarán su propio poder. La historia dice que no, pero la historia también puede cambiar. Suscríbete a Curiosa Profundidad si quieres entender por qué el mundo funciona como funciona, no como los políticos dicen que funciona. Cada semana, un análisis profundo que va a cambiar cómo ves la realidad latinoamericana y global. Dale a la campana para no perderte el próximo episodio. El mes que viene empezamos con Venezuela, los Balcanes y el sudeste asiático. Las mismas trampas psicológicas, diferentes escenarios. Te veo la próxima semana.